Hace miles de años, cuando el mundo aún era joven y los dioses parecían caminar entre los hombres, las civilizaciones antiguas dejaron huellas que desafían todo lo que creemos saber. Monumentos imposibles, conocimientos adelantados a su tiempo, objetos que no deberían existir, y silencios, silencios que la historia no ha podido llenar. ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos construyeran estructuras casi idénticas? ¿Por qué ciertos símbolos aparecen en continentes que, según la ciencia, jamás tuvieron contacto? Hoy exploraremos los 10 misterios más desconcertantes del mundo antiguo, enigmas que ni la arqueología ni la tecnología moderna han logrado explicar completamente. Dicen que la historia está escrita por los vencedores, pero ¿y si los verdaderos constructores del pasado fueran olvidados? En las arenas del tiempo, aún resuenan preguntas sin respuesta. Y es allí, entre la duda y el asombro, donde comienza nuestro viaje. Imagen de ruinas envueltas en niebla. El primero de estos misterios se alza en Egipto, bajo el implacable sol del desierto. Las pirámides de Giza. Estructuras colosales, erguidas hace más de 4.500 años, cuya precisión geométrica continúa desconcertando a los científicos. Cada bloque de piedra puede pesar hasta 70 toneladas. Fueron cortados, transportados y colocados con una exactitud milimétrica que ni siquiera las grúas modernas pueden replicar fácilmente. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué clase de conocimiento poseían los antiguos egipcios para lograr semejante hazaña sin maquinaria, sin acero, sin tecnología eléctrica? Los textos antiguos guardan silencio. Los jeroglíficos hablan de faraones, de dioses, de la eternidad, pero nunca explican el método. Algunos investigadores creen que la respuesta se esconde en la organización social y la fe inquebrantable de un pueblo. Otros, sin embargo, sospechan que hubo algo más, algo que la historia prefirió olvidar. Humo, sonido de viento. No muy lejos, en la meseta de Saqqara, se encuentra otra maravilla, la pirámide escalonada de Zoser. Considerada la primera de su tipo, parece un prototipo, un experimento arquitectónico que preludió a las grandes pirámides. Pero al analizar su estructura, los arqueólogos descubrieron algo inusual. Cámaras selladas, alineaciones astronómicas perfectas y un tipo de piedra caliza tan pulida que refleja la luz incluso bajo la arena. ¿Por qué? ¿Para quién? Nadie lo sabe. Imágenes de la Esfinge. Y hablando de enigmas, pocos son tan inquietantes como la Esfinge de Giza. Tallada en un solo bloque de piedra, mide más de 70 metros de longitud. Su rostro, quizá el de un faraón, quizá el de alguien más, muestra signos de erosión hídrica, lo que sugiere que su origen podría ser miles de años más antiguo de lo que la historia oficial acepta. Si eso es cierto, entonces la civilización que la construyó existió mucho antes del Egipto conocido, en una era de la que no tenemos registro alguno. ¿Y si la Esfinge no fuera un monumento funerario, sino un mensaje, un eco de una civilización perdida, una advertencia para el futuro? Corte a plano de las selvas de Sudamérica, miles de kilómetros al otro lado del mundo, entre las montañas y la niebla del Perú, se levanta otra obra imposible. Machu Picchu, la llamada ciudad perdida de los incas, es un prodigio de ingeniería. Cada piedra encaja tan perfectamente que no hay espacio para insertar una hoja de papel entre ellas. Ni cemento, ni argamasa, solo precisión absoluta. Y lo más extraño, las rocas fueron transportadas desde canteras situadas a kilómetros de distancia, por terrenos empinados y escarpados. Los incas, sin ruedas ni animales de tiro, levantaron una ciudad suspendida entre el cielo y la tierra. Pero incluso entre los cronistas españoles del siglo XVI, ya se hablaba de algo inquietante. Los propios incas afirmaban que Machu Picchu no fue construida por ellos, sino por los antiguos, los hijos del sol. ¿Quiénes eran esos antiguos? ¿Dónde están ahora? En muchas culturas, el mito de los dioses constructores se repite una y otra vez. En Egipto fueron los Neteru, en Mesopotamia los Anunnaki, en América los Viracochas. Distintos nombres, una misma historia. Seres descendidos del cielo que enseñaron a la humanidad a edificar, a sembrar, a mirar las estrellas. Mito o memoria ancestral. Imagen de cielo estrellado con constelaciones antiguas. El siguiente misterio se encuentra en la llanura de Nazca, también en Perú. Líneas perfectas grabadas en el suelo del desierto, que solo pueden apreciarse desde el aire. Figuras de animales, humanos y formas geométricas gigantescas, trazadas hace más de 1500 años. ¿Cómo pudieron los antiguos nazcas diseñarlas sin tener una vista aérea? Algunos arqueólogos proponen que usaban cuerdas y estacas, pero otros estudios sugieren algo más inquietante.
Las proporciones son tan exactas que implican un conocimiento avanzado de geometría y geodesia. Además, algunas líneas se alinean con puntos astronómicos clave, como el solsticio y las constelaciones más visibles. ¿Fue un calendario cósmico? ¿Una ofrenda para los dioses del cielo? ¿O un mapa estelar que apunta hacia un origen más allá de la Tierra? Imagen aérea de Nazca, fundido a piedra tallada. No menos enigmático es el caso de los moais de la isla de Pascua. Estas colosales estatuas, con rostros pétreos mirando hacia el horizonte, pesan hasta 80 toneladas. La civilización Rapa Nui las erigió hace más de 1000 años, pero nadie sabe con certeza cómo las transportaron desde las canteras hasta su posición actual. Los experimentos modernos apenas han logrado mover una de ellas con maquinaria pesada. Y sin embargo, los antiguos lo hicieron con herramientas rudimentarias y pura determinación, o quizás con algo más. Algunos ancianos de la isla hablaban de un poder llamado mana, una energía que permitía mover las piedras con la mente o con la palabra. ¿Leyenda o recuerdo de una tecnología perdida? En todos estos lugares, algo resuena. Una conexión invisible entre culturas, una sabiduría común que se manifiesta a través de la piedra. Tal vez no eran los monumentos lo importante, sino lo que representaban. Imagen del océano, corte a las ruinas de Yonaguni. Bajo las aguas del mar de Japón yace otro enigma, las ruinas de Yonaguni. Descubiertas en 1987, se trata de una estructura sumergida con escaleras, plataformas y terrazas perfectamente angulares. Algunos geólogos afirman que es una formación natural, pero las líneas rectas, los ángulos de 90 grados y las proporciones exactas hacen pensar en una obra humana. Si fue construida por una civilización antigua, su antigüedad superaría los 10.000 años, lo que la haría más antigua que las pirámides. ¿Podría ser un vestigio de una civilización anterior al diluvio? ¿Un eco de la Atlántida? La ciencia duda, pero el misterio persiste, esperando bajo el mar. Imagen de cuevas con símbolos. En Turquía, el sitio arqueológico de Göbekli Tepe ha reescrito la historia humana. Descubierto en los años 90, contiene templos de piedra con tallas detalladas, construidos hace más de 11.000 años, cuando los humanos aún eran cazadores-recolectores. Según la historia oficial, las grandes construcciones aparecieron con la agricultura y la vida sedentaria. Pero Göbekli Tepe demuestra lo contrario. La civilización comenzó antes de lo que creíamos. ¿Quiénes fueron esos constructores? ¿Cómo tallaron bloques de hasta 20 toneladas sin herramientas metálicas? ¿Por qué enterraron todo el sitio deliberadamente? Cada respuesta genera nuevas preguntas. A medida que la humanidad avanza, más misterios emergen de la tierra. En Irak, las ruinas sumerias guardan tablillas de arcilla con relatos de los Anunnaki, los que descendieron del cielo. En India, los Vedas describen máquinas voladoras llamadas vimanas. En Grecia, se encontró el mecanismo de Anticitera, un complejo artefacto mecánico de más de 2000 años, considerado el primer computador analógico de la historia. ¿Cómo pudo existir algo tan avanzado en una época tan remota? El mecanismo estaba compuesto por engranajes precisos, tallados con un nivel de exactitud que requeriría herramientas modernas. Su función: predecir los movimientos de los astros y eclipses. Durante décadas se creyó imposible, hasta que una tomografía 3D reveló su estructura interna y demostró que los antiguos griegos comprendían la astronomía con una exactitud asombrosa. Pero incluso ahora, nadie sabe quién lo construyó realmente. Tal vez sea una pieza de un conocimiento perdido, transmitido de generación en generación hasta desvanecerse en los mitos. Música baja, voz suave. Si te apasionan los misterios del pasado y las huellas de civilizaciones olvidadas, suscríbete y activa la campanita. Cada semana exploramos nuevos enigmas que te harán ver la historia con otros ojos. Porque en este canal, el pasado nunca está realmente muerto, solo espera ser redescubierto. Corte con música creciente. Hay algo profundamente humano en la búsqueda del misterio. Nos atrae lo desconocido, nos impulsa lo que no comprendemos, y aunque la ciencia ha iluminado gran parte del mundo, aún quedan sombras llenas de preguntas, de secretos enterrados, de verdades que tal vez no estamos preparados para entender. Imagen del amanecer sobre un valle antiguo. Algunos dicen que los misterios del mundo antiguo son simplemente fruto de nuestra ignorancia, que, con el tiempo, todo será explicado. Pero hay descubrimientos que parecen desafiar esa esperanza. En Bolivia, por ejemplo, se encuentra Tiahuanaco, un sitio arqueológico situado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Allí, en medio del altiplano, se alza la enigmática Puerta del Sol. Tallada en un solo bloque de piedra andesita, pesa más de 10 toneladas y está grabada con símbolos que aún no se han descifrado por completo.
La precisión de sus ángulos y cortes es tal que incluso con tecnología moderna resulta difícil replicarla. Los antiguos aymaras creían que este lugar era el punto de origen de los dioses, donde el sol emergió por primera vez para dar vida a la humanidad. Pero los arqueólogos descubrieron algo más inquietante: alineaciones astronómicas tan exactas que indican un conocimiento avanzado del movimiento solar y de los equinoccios. ¿Cómo una cultura preincaica pudo dominar tales cálculos sin telescopios ni relojes? Algunos sostienen que Tiahuanaco fue una especie de observatorio cósmico. Otros creen que es un portal simbólico entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Y hay quienes, en voz baja, se atreven a sugerir que la Puerta del Sol no es solo un monumento, sino un vestigio de contacto con seres de otro tiempo o de otro lugar. Imagen aérea de las ruinas, sonido de viento. Más al norte, en México, se encuentra Teotihuacán, la llamada Ciudad de los Dioses. Sus avenidas, templos y pirámides están dispuestos con una precisión que asombra. La Pirámide del Sol, una de las más grandes del planeta, está alineada con los movimientos del astro rey y con puntos energéticos de la Tierra. Desde el aire, toda la ciudad parece un circuito energético, un patrón matemático perfecto. Pero lo más desconcertante es que, cuando los aztecas llegaron al lugar, las construcciones ya estaban allí. No sabían quién las había levantado, solo sabían que era sagrada. ¿Quiénes fueron entonces los verdaderos arquitectos de Teotihuacán? Las leyendas hablan de una raza de gigantes, seres poderosos que construyeron la ciudad mucho antes de la llegada de los hombres modernos. Y aunque la ciencia rechaza esas historias, algunos hallazgos arqueológicos, como cráneos deformados, esqueletos de tamaño anómalo y herramientas imposibles de clasificar, mantienen viva la duda. Sonido grave, fundido con imágenes del desierto. Y si miramos más allá, hacia Mesopotamia, encontramos el origen de la civilización misma, Sumeria. Allí, hace más de 6.000 años, surgieron las primeras ciudades, la escritura, las leyes y los mitos de creación. En tablillas de arcilla, los sumerios escribieron que los dioses descendieron del cielo para enseñarles todo lo que sabían. Los llamaban Anunnaki. Según los textos, esos seres vinieron de las estrellas y moldearon al hombre a su imagen. Por siglos, los historiadores consideraron estos relatos como simples mitos. Pero conforme la arqueología avanza, las coincidencias se multiplican. Figuras con cascos, artefactos que parecen relojes o instrumentos de vuelo, descripciones de máquinas que surcan el cielo. ¿Podría haber un fragmento de verdad escondido en la mitología sumeria? La ciencia, por supuesto, exige pruebas tangibles, pero hay algo que escapa a los laboratorios: la persistencia del mismo relato en culturas separadas por miles de kilómetros. Siempre los mismos dioses que bajan del cielo, siempre los mismos conocimientos que cambian el destino de la humanidad. Imagen de estrellas, transición suave. En la India antigua, los Vedas, los textos sagrados más antiguos del mundo, describen con detalle los vimanas, naves voladoras usadas por los dioses para desplazarse entre los mundos. Hablan de batallas aéreas, rayos de fuego y vehículos impulsados por energía. En pleno siglo XXI, esos relatos parecen fantasía, pero en ellos se mencionan principios físicos y mecánicos que, sorprendentemente, se asemejan a conceptos modernos como la propulsión o la energía atómica. ¿Y si los antiguos no inventaron esos relatos, sino que estaban describiendo lo que realmente vieron? Corte con sonido metálico. En Grecia, otro misterio emerge de las profundidades: el mecanismo de Anticitera. Rescatado del fondo del mar Egeo, este artefacto de bronce del siglo I a.C. contenía más de 30 engranajes interconectados, capaces de calcular con precisión eclipses y posiciones planetarias. Durante décadas se pensó que una tecnología así solo podía existir en el siglo XVII. Sin embargo, los griegos la dominaron más de 1000 años antes. ¿Fue obra de un genio aislado o prueba de un conocimiento heredado de una era perdida? Nadie lo sabe. Lo que sí es seguro es que el mecanismo de Anticitera cambió para siempre nuestra comprensión del pasado. Música de misterio. Y si miramos a Egipto nuevamente, descubrimos otro enigma: los templos de Abidos, donde relieves en las paredes parecen mostrar helicópteros, aviones y submarinos. Algunos dicen que es una ilusión creada por erosión y sobreposición de jeroglíficos, pero otros investigadores no están tan seguros. Los grabados son demasiado precisos, demasiado reconocibles. ¿Podría ser una simple coincidencia? ¿O acaso los antiguos egipcios tuvieron acceso a conocimientos tecnológicos que se perdieron con el tiempo? La historia ortodoxa lo niega, pero los muros permanecen allí, desafiando las explicaciones sencillas.
Imagen de las pirámides bajo el atardecer. A veces, el misterio no está en lo que encontramos, sino en lo que falta. En todo el planeta, hay huellas de civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro. Los constructores de los templos de Baalbek, las culturas del Valle del Indo, los pueblos megalíticos de Europa. Todos surgieron, florecieron y se desvanecieron, dejando estructuras que aún hoy parecen imposibles. ¿Fue un cataclismo global? ¿Una guerra? ¿Una pérdida colectiva de conocimiento? O quizá algo mucho más inquietante, una civilización que decidió borrar su propia existencia. Imagen de un mapa del mundo con zonas iluminadas. Los científicos modernos estudian la posibilidad de civilizaciones tecnológicas anteriores a la nuestra. Si la Tierra tiene más de 4.000 millones de años, ¿es realmente tan improbable que antes de nosotros existiera otra especie inteligente? Quizá sus rastros están bajo kilómetros de sedimento o en los fondos oceánicos. Quizá todo lo que consideramos mitología es, en realidad, memoria. En los textos antiguos hay una palabra que se repite con fuerza: renacimiento. Las civilizaciones creen que el tiempo no es una línea, sino un ciclo, que la humanidad nace, se eleva, cae y vuelve a comenzar. Y si eso es cierto, tal vez no seamos los primeros, ni seremos los últimos. Voz en susurro con eco. Pero lo más desconcertante de todos estos misterios no es su complejidad, sino su silencio. Las piedras no hablan, pero cuentan historias que se niegan a morir. Cada templo, cada jeroglífico, cada ruina perdida parece gritar una misma verdad. Hubo algo antes, algo que la historia no puede explicar. Imagen de archivo con científicos excavando. Los arqueólogos seguirán buscando, los científicos seguirán calculando, pero hay un punto donde las matemáticas y la razón se detienen, y comienza el asombro. Y tal vez, solo tal vez, sea en ese espacio donde podamos encontrar las respuestas que tanto anhelamos. Hasta entonces, los enigmas del mundo antiguo seguirán vigilándonos desde la piedra y el polvo, recordándonos lo frágil que es nuestra comprensión del tiempo. Voz más lenta, final reflexivo. Quizá las civilizaciones no desaparecen, quizá solo se transforman, quizá estamos caminando sobre los sueños de quienes vinieron antes, y no lo sabemos. Lo cierto es que el pasado está lleno de secretos que la ciencia aún no puede explicar. Y mientras sigamos preguntando, mientras sigamos buscando, esos misterios seguirán vivos, porque hay algo que ni el tiempo ni la razón pueden borrar: la fascinación humana por lo desconocido. Imagen final con música suave, tono evocador. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte y dejar tu like. En este canal, cada semana revelamos historias que te harán ver el pasado con nuevos ojos, porque, al final, los misterios no están allá afuera, están dentro de nosotros. Y mientras haya preguntas sin respuesta, siempre habrá un nuevo enigma esperando ser contado. Silencio,